¿Estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Andrés, ya supongo pues que Daniel te contextualizó y te dijo de qué se trataba todo. Buenos días. Eso, Andrés, entonces, pues, te vamos a empezar a presentar. Andrés, Sí, listo. listo todo, pues. Somos básicamente tres compañeros. Está Claudia, Uribe, pues mi persona, ¿cierto? Coméntanos un poco de vos. ¿Qué haces? ¿Qué sos? Bueno, listo. Mi nombre es Fabio Andrés Cardona Cifuentes, comunicador, magíster en Ciencias Sociales y máster en Educación y Desarrollo Humano. Me desempeño como docente de comunicación y periodista de una entidad pública de la Gobernación de Caldas. Cubro varios temas, entre ellos el de la Secretaría de Desarrollo Social del departamento. Qué excelente, hermano, qué excelente. Nosotros pues tenemos un trabajito en la universidad que es básicamente hacerle una entrevista sobre pues, ámbitos empresariales y entornos empresariales a una persona que nos pueda brindar un punto de vista diferente. Me comentabas pues que vos tenías una maestría en ciencias sociales y el punto de vista tuyo es bastante importante pues como para nosotros. Entonces, pues las preguntas que te vamos a hacer, si le puedes dar el enfoque social que vos tenés, sería excelente. Ok, listo. Perfecto, entonces vamos a empezar un poquito como con la entrevista. Eh, Coméntame vos qué conceptos sociales tenés sobre el minero en Colombia. Bueno, el minero hace parte de un grupo de colombianos que se ha ganado el pan diario a partir de uno de los trabajos más duros, quizás que más nos remontan a la esclavitud, a la explotación laboral, a el trabajo que porque se quedó en lo físico, se quedó en lo material, y ese es un trabajo arduo. Inclusive he tenido la oportunidad de ingresar a una mina, el calor, la incomodidad, todo lo que debe sufrir un minero quien ingresa su recorrido a partir de las horas más tempranas, desde las 6 7 de la mañana, y se queda hasta las 5 o 6 de la tarde al interior de una mina. Entonces se da uno cuenta que el minero es quizás uno de los personajes que en Colombia trabaja más duro, le toca ganarse la vida de una manera compleja, porque las altas temperaturas y sobre todo cómo pone en riesgo su vida, a pesar de que existen unos protocolos de seguridad que exige la Agencia Nacional de Minería. Sabemos que la mayoría de los mineros no cumplen con esas condiciones básicas de seguridad en su trabajo, lo que pone en riesgo todo el tiempo su vida. Y son muchos los mineros sepultados por derrumbes en su lugar de trabajo, y parece que la fiebre y las ganas de oro de ese metal superan cualquier expectativa, y ellos siguen arriesgando su vida todos los días. Entonces, los mineros en Colombia parece una profesión maldita, porque el amor por el oro y las ganas por el oro superan cualquier riesgo y cualquier dificultad. Pero entonces, para vos consideras que esta fiebre que mencionas causa que los mismos trabajadores quieran exponerse a todos esos maltratos y a todas estas condiciones de alto riesgo que vos expones? ¿Vos crees que es por ellos mismos? O sea, no es porque les toca como a muchos sectores en el país, sino pues la misma fiebre del oro que los lleva a eso, concluir vos. Sí, está la fiebre del oro, pero también está el contexto social
político de Colombia. En muchos lugares donde hay explotación minera, hay abandono del Estado. Abandono porque no hay escuelas, no hay educación, no hay salud, son pocas las oportunidades laborales. En muchas zonas donde hay explotación minera estaba la presencia de las FARC, inclusive ellos volaban y vacunaban a los mineros y a todas las personas que quisieran hacer explotación minera. También los paramilitares y otros grupos al margen de la ley han controlado estas zonas. Entonces, el oro, la fiebre por el oro ha sido en Colombia también un punto de partida, así como lo ha sido la fiebre por la coca en la explotación minera. Hace parte de la idiosincrasia colombiana de la cultura del dinero fácil. Pues, si consigo oro, así me tenga que sacrificar unos días metido en esa mina que es un infierno, pero voy a obtener unas ganancias muy rentables y un día de esas ganancias, porque dicen que el oro está maldito, terminan en prostíbulos y terminan en las cantinas más cercanas. Y así como llega, se va de una. Así como llega, se va de una. Entonces, esa es la situación del trabajador colombiano que se dedica a la minería. La mayoría de ellos lo hacen de manera informal y, como le digo, están en aquellas zonas donde no hay más opciones y las pocas que hay por la cultura del dinero fácil, entonces el minero prefiere estar allá en la mina arriesgando su vida que estar en el campo dedicado a la agricultura o a otras labores. Le suena más atractiva la minería. Claro. Es un tema completamente social y cultural. Sí, señor. Bueno, Claudia. Y bueno, Andrés, ¿cómo estás con Claudia? Hola, Claudia. El otro interrogante que tenemos es ¿cómo ha percibido usted durante toda su vida la evolución del trabajador empresarial, mirándolo desde una perspectiva humana? De la era, diríamos, industrial, de esa capacidad que tuvo el hombre a través de la evolución, sobre todo en la maquinaria de la producción, damos cuenta que sí se han logrado muchos cambios, porque ya el trabajo no es fuerza, el trabajo es conocimiento, el trabajo es información. Entonces pasamos de esa era industrial y hay una película que refleja muy bien la problemática humana en la era industrial, que es la de Tiempos Modernos, de Charlie Chaplin, donde el hombre se fusiona con la máquina y la máquina intenta dominar al hombre en condiciones laborales, para dar un ejemplo claro de cómo hemos evolucionado. Entonces, pasamos de esa fuerza bruta del trabajo de solo fuerza, sudor y músculo, a la máquina que nos ayuda, la máquina que nos da la posibilidad de un trabajo más digno, pero también están las luchas sociales y las luchas sindicales. Ya no trabajamos 16 horas, pasamos a 12 horas, ahora estamos en 8 horas y siguen esas conquistas laborales, pero también están esos grandes vacíos en términos de contratación, porque ahora ya no son los contratos indefinidos con las mejores prestaciones sociales. La mayoría de colombianos estamos contratados por prestación de servicios a término fijo. Nosotros tenemos que pagar nuestra salud, pensión, ARL, y se ofrece una tercerización de servicios. Entonces pasamos de un trabajo que era de fuerza, después la ayudó, pero ahora en esta era de la información tenemos que estar frente a una pantalla todo el tiempo. Lo que hacemos es trabajar para unos terceros que están quedando con la mayoría de las ganancias. Entonces esa tercerización de servicios nos ha afectado porque el que menos va a ganar en esa tercerización de servicios es el empleado, es el trabajador. Y ya las empresas no ofrecen contratos
a término indefinido. Ya las empresas quieren lavarse las manos en esos asuntos de la liquidación y de todos los derechos que tenemos los trabajadores. Y eso hace que tengamos un contrato de 4 meses y que esperemos otros 4 meses a que resulte otro contrato, y entonces ¿de qué vamos a sobrevivir los colombianos? Esa es la realidad de una evolución de las empresas que desde el punto de vista humano han pensado en los dueños de las empresas o en las grandes élites económicas, pero el trabajador es el que queda rezagado. Muy bien. Perfecto, gracias. Voy ahora con esta pregunta. ¿Cuál crees vos que ha sido el factor determinante para que el obrero en la minería colombiana siga siendo tratado como un esclavo después de 200 años de supuesta evolución laboral? Definitivamente las multinacionales, como la Gran Colombia Gold, que llegaron con promesas precisamente de trabajo, de dignificar la labor del minero, de ofrecerle un salario estable, de entregarle al minero la seguridad social que él requiere, pero pues la explotación y apropiación de las tierras donde está el oro ha generado conflictos, a tal punto que los mineros artesanales, conocidos como los barequeros, no han querido ceder esos terrenos a las multinacionales. Y el gobierno nacional, que se considera el dueño absoluto de todo el territorio donde hay explotación minera, que ellos tienen los títulos, que ellos, los predios, que eso le corresponde al gobierno nacional, ellos le vendieron esos títulos a multinacionales, y ahora estamos en un problema social mayúsculo, de grandes proporciones, porque los mineros no aceptan trabajar para las multinacionales por razones muy sencillas. El producto de ese trabajo, que es el oro, y que tiene un gran valor, la multinacional simplemente lo va a reconocer como mano de obra no calificada, y va a ser simplemente el pago por un trabajo, mientras la multinacional se va a enriquecer con ese oro. Y vamos a tener mucha presión porque los mineros artesanales, los mineros tradicionales no aceptarán que llegue una multinacional a decirle lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y a que el producto de ese trabajo se quede en las manos de las multinacionales y las grandes ganancias se vayan fuera del país y no se reinviertan y no queden en nuestro país. Esa es la realidad. Perfecto, entonces es más como una cuestión de lucha como del minero, como algo personal por no dejar que las multinacionales se lo lleven, sino que ellos mismos poder seguir explotándolo. Esto es lo que vos traducís, pues, que ha generado como este constante maltrato hacia ellos. Perfecto. Y ellos lo que argumentan es que llevan muchos años, en el caso de Marmato, que lleva más de 400 años en la explotación minera, que ya la tierra les pertenece por estar en ella durante todos esos años. El Estado no puede desconocer que ellos han sido los propietarios legítimos por tantos años de presencia en el territorio, para que sea el Estado el que les ceda terrenos a una multinacional que la mayoría de los casos quiere realizar explotación a cielo abierto, y sabemos las consecuencias ecológicas y los daños ambientales que eso produciría. Pero se puede dar esa situación y seguramente va a generar una crisis económica, social, política de grandes proporciones en esos lugares de explotación minera. Perfecto, okay. Gracias. Andrés, otra preguntita. Así, historias que te haya contado tu padre o algún conocido, coméntame cuál es el recuerdo más antiguo que vos guardás del funcionamiento de la empresa colombiana. O sea, ¿cuál fue el origen del funcionamiento? No me queda claro. No,
¿Cómo recordás vos que era como el funcionamiento de una empresa donde hayas trabajado, la que te hayas imaginado, o la que tu padre te contaba historias de donde él trabajaba, etcétera? O sea, ¿cómo contrataban las personas? ¿Cómo trabajaban dentro de ella? ¿Era una empresa industrial? ¿Era una empresa comercial? ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que vos tenés de la empresa colombiana? Bueno, el recuerdo más antiguo, y es por parte de mi mamá, ella trabajó para una empresa pública dedicada a la telefonía, antes de que llegaran los celulares, antes de que llegara la conexión inalámbrica o llegara a internet. La- las fincas o la zona rural se conectaba con la zona urbana gracias a las telefonistas. Pues mi mamá fue telefonista y esa empresa era del Estado y los recursos eran del Estado y la inversión y las ganancias se quedaban en nuestro territorio. Pues para ella fue muy satisfactorio porque logró pensionarse, algo que ahora es muy difícil lograr, pues ella se logró pensionar. Y lo que más recuerdo era en ese trabajo, que era difícil porque tenía que quedarse en una finca haciendo la operación telefónica, sirviendo de intermediario entre el campo y la ciudad. Eso era lo que hacía mi mamá pues en el punto de vista telefónico. Tenía todas las garantías, tenía todas las prestaciones sociales y lo mejor, tenía un contrato indefinido. No estaba trabajando por tercerización de servicios, no, ella tenía un contrato indefinido y ese contrato indefinido finalmente dio sus frutos y al final se logró pensionar. Entonces volvemos a la situación que estamos viviendo ahora, donde ya la gente no tiene contratos indefinidos, ya la situación laboral es compleja porque es defiéndase como pueda, usted asuma su seguridad social, dentro de lo que usted se está ganando, se va a ganar, usted pague la seguridad social. Entonces, en eso nos aleja de tener ese beneficio como lo es una pensión, de tener esa garantía y esa tranquilidad de tengo un trabajo, mañana lo voy a tener, pasado mañana lo voy a tener, el próximo mes voy a tener ese trabajo, no lo voy a perder, el Estado me va a garantizar que voy a tener ese trabajo. Entonces, lo más triste, después de los años, del caso que les cuento, es que esa empresa que era pública, se la vendieron al sector privado, realizaron despidos masivos, cambiaron las condiciones de contratación y lo más triste es que terminó el trabajador perdiendo. El trabajador terminó trabajando por un contrato de miseria donde tiene que pagar seguridad social y no saben si en 4 meses le van a renovar el contrato y van a cambiar las condiciones y va a quedar en otra calle. Así terminó esa empresa que era una empresa que le ofrecía el trabajo, sobre todo lo que no tenemos ahora los trabajadores colombianos se llama estabilidad, no tenemos estabilidad laboral y a eso le están apostando y el Estado ni hay garantías y prestaciones, entonces en esa situación está el trabajador. Entonces, en resumidas cuentas, vos decís que grandes cambios que ha tenido en las empresas colombianas, primero ha sido la estabilidad laboral que vos mencionás, segundo que ya hoy en día la gente trabaja cada vez menos para una pensión porque pues me imagino que hay una conciencia de que cada vez va a ser más difícil adquirir una pensión, extienden las edades, extienden las semanas, etcétera. Segundo, la tercerización del trabajo, que cada vez tercerizamos más el trabajo y pues expropiamos también a la empresa colombiana porque cada vez son más las multinacionales que quieren entrar al territorio, ¿cierto? Sí, señor. Qué bien, Andrés. Bueno, Andrés, ahora comentabas sobre la evolución, por ejemplo, de la maquinaria en cuanto a la minería. ¿Qué características positivas puedes recalcar sobre la repercusión del avance tecnológico en la empresa? Pero en el caso de una empresa minera o de una empresa cualquiera en general. En Por ejemplo, de general, la pues, minera. bueno, ¿Sí? perdón. Como quieras. Sí,
lo que más veo en materia de evolución, en el caso de una empresa minera, es la seguridad que se está ofreciendo al minero y la preocupación que hay porque él cumpla con esos protocolos de seguridad. El hecho de que se quede atrapado en la mina por un derrumbe y que pueda él tener oxígeno varios días mientras lo rescatan, eso ha sido una evolución tecnológica que ha salvado muchas vidas. El problema es que el minero artesanal, el barequero, no quiere incorporar en sus prácticas laborales la seguridad en su trabajo. Se resiste. Y ahí está el Estado presionando. Entonces eso es un tema que es delicado porque si el minero muere, la familia demanda al Estado y el Estado tiene que indemnizar, pero el trabajador no pudo incorporar la seguridad laboral, entonces se nos va a convertir en un problema. Entonces ahí se nota una evolución por garantizarle seguridad al empleado en su lugar de trabajo. Yo noto pues que la Agencia Nacional Minera está muy interesada en que se cumplan esos protocolos de seguridad, en hablar con los mineros, en sensibilizarlos, pero pues por un minero que intenta legalizar su trabajo, aparecen 10 mineros nuevos que trabajan para empresas que no cumplen con esos requisitos de seguridad. Esa es la triste realidad. Y en cuanto a diríamos, la evolución general que ha tenido el hombre, que ya no es fuerza, sino inteligencia, información, conocimiento, nos encontramos con una forma de empleo que yo diría es la nueva esclavitud del siglo XXI, y son los famosos call center. En el call center que uno diría es como la panacea porque genera mucho trabajo. Sabemos que las formas de contratación, la explotación laboral que se dan en los call centers atenta contra la dignidad humana, contra la dignidad laboral, que mucha gente no encuentra sino posibilidad en los famosos call centers, y que nosotros estamos ganando en pesos, pero es una empresa que está vendiendo servicios en dólares o en euros en el extranjero, pero a nosotros nos están pagando en pesos, inclusive están pagando menos de un salario mínimo, y pareciera que hay evolución, que hay trabajo, que ya no está la fuerza dominando, sino la pantalla, la era de la información, la que está presente ahí, y que ya es cuestión de estrategia, de mercadeo, de vender un servicio, pero el trasfondo de eso es que es una multinacional la que se está quedando con las ganancias, que ellos no están reinvirtiendo esas ganancias y ese capital en nuestras ciudades. Y entonces esa es la situación. O sea, el call center es el ejemplo más claro de cómo colombiano es explotado y se le vende esa ilusión de trabajo. Sí, es que, o sea, trabajo sí hay, trabaja en un call center y trabajo sí hay, y ahí va a encontrar muchas posibilidades para su autorrealización personal, pero nos damos cuenta de la gran explotación y dominación que da esos espacios. Y también, según pues lo que nos estás contando, y lo que aprecio yo es que la tecnología nos ha llevado, pues en el caso que hablabas de los mineros es un factor súper importante, pues que trae muchos beneficios, pero mirándolo desde la perspectiva de los call centers, la tecnología también nos ha traído, pues nos ha llevado como a retroceder a la esclavitud, tal como vos lo decías, pues estar todo el día sentado ante una pantalla también es como de cierta forma retroceder en el tiempo. Entonces, pues lo digo es como por sacar la conclusión de que la tecnología no siempre representa avance pues en las empresas hoy en día, sino que también nos puede llegar como a retroceder un poco. La tecnología en sí no es ni mala, es el uso que hacemos de ella. Por ejemplo, yo puedo a través de internet encontrar trabajo, pero también puedo crear un grupo para una bomba y destruir a toda una ciudad.
Entonces, es el uso que le demos a la tecnología. Y la tecnología nos ha demostrado que si no entramos en ella, vamos a desaparecer. Es decir, si el empleado acepta que tiene que evolucionar, capacitarse, que tiene que estar actualizándose cada día porque la tecnología nos ha demostrado una gran evolución. Si no entramos, nos bajan de ese bus, nos bajan de ese bus y seguramente otros que sí quieren entender la información y las posibilidades inmensas que tiene la tecnología para ofrecernos en materia laboral, ellos van a ser nuestros socios e inclusive van a evolucionar mucho más que nosotros. Entonces, la tecnología sí nos ha facilitado la vida. El problema es que el ser humano se resiste a aceptar y a entender que si le damos un buen uso a la tecnología, eso nos va a facilitar nuestra vida diaria y seguramente habrá evolución y habrá un mejor futuro pues para las familias de estos empleados. Perfecto. Andrés, yo creo teníamos la entrevista preparada un poco larga por lo que me estoy dando cuenta, pero por cuestiones de tiempo y de límites que nos dieron y la plataforma también nos está poniendo un límite, creo que te va a hacer como una última pregunta para que concluyamos y cerremos. ¿Qué factores del entorno empresarial crees vos que han sido los mayores generadores del cambio y evolución en la historia de la empresa en Colombia? Te contextualizo como un poco a qué me refiero con el entorno empresarial. Estamos hablando de todo lo que envuelve a la empresa, lo social, lo cultural, lo económico, lo tecnológico, lo político, los clientes, los proveedores, lo legal. Sí, como el nombre lo dice, pues yo creo que me entiendes el entorno, pues entonces, ¿cuáles crees vos que han sido como los mayores factores que han influido en la evolución y el cambio de la empresa en Colombia? Bueno, uno de los factores que yo he notado en la evolución, antes los gerentes creían que debían estar en una oficina muy cómoda, firmando cheques. Ahora los gerentes están en la calle buscando clientes, acercando la empresa a la gente. Antes los gerentes eran intocables y los gerentes creían que la empresa se iba a sostener gracias al trabajo de sus empleados, pero ahora eso ha cambiado y vemos que las empresas se están acercando más a la realidad, a las condiciones de la gente, buscan identificar cuáles son esos estilos de la vida de sus clientes potenciarios y llegar a ellos. Entonces, ha cambiado la dinámica porque ya están articuladas las empresas de mercadeo el departamento de mercadeo con el resto diríamos, de engranaje que tiene la empresa. Entonces, todos tienen que aportarle a un fin común. Antes, las empresas eran muy desarticuladas, el sector de producción no se relacionaba con el sector de mercadeo y el sector de mercadeo no se relacionaba con el sector de recursos humanos. Y ahora entendemos que las empresas funcionan es gracias a esa articulación, donde desde el trabajo más sencillo que puede ser el del mensajero, incide directamente con las grandes decisiones que se puedan tomar en la empresa y que tengan que ver con el factor humano. Entonces, lo que se nota ahora es una conexión y esa conexión la hemos entendido gracias a la tecnología. El hecho de que uno abra una red social y aparezca esa palabra maravillosa que es compartir, 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 y que se creen grupos de trabajo, que el jefe, que los compañeros, que ese grupo laboral esté integrado y tengan esa opción de compartir un archivo, compartir una foto, compartir